Sí, chicos, los filtros. Bueno, en otra asignatura hemos conversado con el tipo de filtro, las características que estos tienen y básicamente ciertos parámetros de uso y funcionamiento. Recordemos que los parámetros principales de uso vienen siempre asociados a no tener una cantidad inferior a un 18% de oxígeno. Recordemos que esa cantidad inferior de oxígeno en la práctica va a permitir que el filtro en este caso no funcione adecuadamente y el cuerpo humano ya empieza a tener ciertos como ciertos efectos de esa situación. Ahora, siempre si estamos bajo el 15% de oxígeno, ya no podemos pedirle que el trabajador esté en una situación adecuada. Nunca vea que el 18% de oxígeno es para que tú no puedas trabajar con tu equipo de protección respiratoria, tienes que evacuar el área. Sin embargo, se puede hacer un ingreso, pero con un equipo de protección respiratoria de tipo autónoma, ¿ya? O en su efecto, con una red de aire conectada directamente al equipo respirador, ya que hay veces que se pueden dar esas opciones. Ahora, los filtros en la práctica tienen la misión de purificar el aire y eliminar o minimizar su contaminación. Y de ahí que vamos a tener distintos tipos de filtros, los mecánicos, los químicos y los mixtos. Ahora, en una instancia, los filtros de una forma u otra van a siempre tratar de que la calidad del aire sea buena. Y al tener estas clasificaciones, básicamente viene orientado al tipo de uso, ¿ya? O al uso que se le puede dar o dicho de una otra forma, al tipo de agente que puede retener, ¿ya? Porque hay unos filtros como los mecánicos, que básicamente ciertos polvos y algún elemento que tengan esas características van a quedar retenidos en esta sección. Tenemos los químicos, que en la práctica van a entrar ciertas sustancias, van a reaccionar con el elemento filtrante para que la calidad de aire sea la adecuada, y tenemos filtros mixtos que van a trabajar con ambos tipos, o con ambos tipos de características, tanto un filtro químico como un filtro mecánico. Ahora, siempre los mecánicos, vamos a empezar trabajando un poquito, retienen el contaminante poniéndole trabas físicas para que no pase, y se emplean para polvos, humos o aerosoles, básicamente por el tamaño de la partícula, ¿ya? Ahora, lo que hay que tener también bien claro, que quizás vamos a tener estas condiciones ambientales que van a hacer que también este filtro tenga una duración más baja, una duración mínima, ya que básicamente puede ser también asociado a la humedad. Los filtros químicos realizan su misión filtrante disponiendo en su interior alguna sustancia química cuya misión es retener el contaminante absorbiendo o reaccionando con él. ¿Ya? Y en este contexto tenemos, por ejemplo, lo que es el carbón activado, que el carbón activado tiende a absorber una gran cantidad de diversos tipos de contaminantes. O sea, el carbón activado se utiliza también para poder filtrar agua y retener, por ejemplo, algunas sales, algunos carbonatos y metales pesados. Y los mixtos ya realizan consecutivamente la acción de filtros mecánicos y los químicos, ¿ya? De la práctica, chicos, esto es como lo más recurrente. Ahora, tú puedes comprar perfectamente filtros mecánicos, filtros químicos y filtros mixtos. Muchas veces, los filtros químicos no te van a filtrar polvos. Entonces, lo que se hace muchas veces, se compra un retenedor, que en la práctica es una carcasa plástica y se coloca un prefiltro para que pueda absorber esa cantidad de polvo y así pueda, en el fondo, la parte química funcionar de mejor manera o de manera más adecuada. Ahora, se empezaron a clasificar en dos categorías según dos propiedades fundamentales. Primero, la resistencia al paso al aire y su permeabilidad al contaminante. Bueno, en este caso se mide a través de la pérdida de la carga y cuanto más pequeño es, más cómodo resulta la utilización del filtro. Básicamente porque el área de respiración es mucho más acotada. Cuando tenemos un filtro más grande y más grueso, siempre el paso de aire va a ser más dificultoso versus un filtro mucho más pequeño que va a hacer quizás que el aire pueda ingresar al cuerpo de manera más fácil. En otra perspectiva es que el sistema respiratorio va a forzar menos. Ahora, lo que sí también hay que tener en cuenta es que un filtro más pequeño va a tender a durar menos y un filtro más grande va a tender a durar más. Son motivos porque la superficie filtrante de un filtro pequeño, por lógica, va a tender a ser más pequeña y va a tender siempre a tener una duración inferior. Ahora, la segunda propiedad se denomina también penetración, que es la concentración del contaminante que atraviesa el filtro, naturalmente, y la clasificación de los filtros otorga la mejor categoría. Ahora, también hay que tener en cuenta varias situaciones. Los filtros, desde un punto de vista, uno le dice siempre, oye, aquí están midiendo oxígeno para tratar de que no estemos bajo el 18%.
Ok. Pero también pasa la otra situación en la que la condición o concentración de un agente es tan alta que va a tender a, a filtrar muy poco el filtro, valga la redundancia. Igual va a estar haciendo un ingreso de sustancia al cuerpo, ¿ya? Y eso, de una perspectiva u otra, chicos, es tema, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una baja en la concentración de oxígeno, lo más lógico que uno piense, diga, ah, ok, si tengo menos oxígeno, voy a tener más gas o más contaminante en el ambiente. Por lógica, si tú no tienes más oxígeno disponible, vas a tener que respirar lo que esté en el ambiente. Y eso también va muchas veces a ocasionar un inconveniente. Por eso que es la lógica de nunca estar con el EPP puesto bajo los 18% de oxígeno, porque tú ni siquiera debes estar en ese lugar. Ahora, los filtros siempre van a tener estos colores para lo que te van a servir, ¿ya? De hecho, chiquillo, yo les subí esta PPT actualizada, ya se la subí, no me acuerdo si noche o día de la madrugada, pero ya está subida. Ahora, el blanco, que ustedes ven acá, nosotros también lo podemos trabajar como con un color magenta, que es como una especie, un color claro, no es magenta, un color como entre rojo y rosado, ¿ya? No como este rojo de acá, sino rojo rosado. Ahora, ¿por qué a veces hay esta diferencia? Porque muchas veces el, el filtro viene diseñado o viene construido de un país extranjero, no se construye mucho de PP acá en Chile. Hay cosas puntuales que sí se hacen, como lo que es protección de manos, protección de pies, ¿ya? Y ropa de trabajo, que es lo que más se construye en Chile, se fabrica, pero el PP específico no es tan así. Así que muchas veces nos puede tocar que cuando trabajamos con un filtro, nos viene con un color específicamente para lo que es polvos, específicamente para esto, ¿ya? Entonces ahí muchas veces hay que como tomar esa condicionante. Ahora, por lo general, y esto pasa mucho, cuando uno quiere comprar un elemento de protección personal o un filtro y no tiene claridad del tipo de filtro, en el lugar donde tú los compras, en las tiendas, siempre van a tener catálogos, ¿ya? Y el catálogo te va a arrojar, por ejemplo, las marcas que más se utilizan, ¿ya? Los tipos de filtro y el equivalente a filtro por marca, para que también podamos ver la opción de que quizás no tenemos una marca, utilizar la otra. Ahora, no les voy a mentir, la compatibilidad entre marcas es muy baja. O sea, entre 3M y MCA no son compatibles los elementos. Por ejemplo, los respiradores con los filtros. Pero, por ejemplo, 3M y Air, que es una marca no tan nueva, pero que ahora es como más popular, entre ellas sí son compatibles ciertos elementos, básicamente los filtros. Entonces es importante también tener eso en conocimiento. Porque muchas veces nos pasa eso, que tenemos un respirador de una marca y un filtro de otra y no son compatibles. ¿Ya? Eso también podemos tomarlo en cuenta. Y también tenemos las mascarillas o la mascarilla autofiltrante, ya que en la práctica es lo que más se está utilizando ahora. Un muy buen ejemplo son respirar los KN95. Los KN95 en la práctica son concordantes con esto. Reúne un solo cuerpo inseparable, el adaptador facial y el filtro. Y en este caso, el filtro en sí es la mascarilla. Ahora, estas mascarillas solo son adecuadas para actuar como filtro mecánico, para polvos y aerosoles, pero no son indicadas para proteger de gases o vapores. ¿Y por qué no son indicadas? Por una cosa muy específica. Las propiedades físico-químicas de los gases son distintas. Uno. Dos, el sellado, ¿ya? Siempre cuando tú trabajas con gases y vapores, lo ideal es que la mascarilla tenga un sello. Y nosotros estemos comprobando con las distintas pruebas de hermeticidad para verificar bien que no entre ningún gas por esas secciones. Los polvos, ¿ya? O los aerosoles van a tener un tamaño de partícula mucho más grande. Y también va a ser más dificultoso poder ingresar a ellas por este tipo de mascarilla. Por eso que este tipo de mascarilla es lo más adecuado para estar trabajando con polvos, humos y el otro que era en específico, que ya me olvidé, aerosoles. ¿Ya? Ahora, les puede pasar una situación que es la siguiente, que no, jefe, ¿sabe qué? No hay filtros pagas, pero no importa. Utilizamos doble mascarilla. Ya, eso tampoco. Eso no tiene una lógica. Es como decir, oye, necesito un color más fino, pero no tengo un color más fino. ¿Qué hacemos? Colocamos dos colores.
no tiene esa lógica, ¿ya? Bueno, una de las ventajas en sí es que son de bajo peso y poca pérdida de descarga, o sea, poca pérdida de carga. En español es mucho más fácil poder respirar, ¿ya? Ahora, si el respirador y el material es de buena calidad, de una forma u otra también va a permitir la exhalación, ¿ya? Ahora, por lo general, los KN95 que se están utilizando son sin válvula de respiración. O sea, todo lo que nosotros generamos queda contenido ahí. Y eso tiene la lógica para, en el caso del COVID, para no seguir transmitiendo el virus. Ahora, son cómodas, son livianas, son baratas, ¿ya? Y son desechables. Y eso tiene también un punto a veces a favor, el tema del costo económico. Ahora, lo que no es tan bueno a veces es que quizás uno puede estar comprando ciertas marcas que no tienen certificación. Ahora, si yo voy a utilizar una mascarilla autofiltrante, pero en el contexto laboral, en el contexto del trabajo, sí o sí, este tiene que estar certificado vía el decreto 18. ¿Ya? Y eso, chicos, no queda a discusión, bajo ningún punto de vista. Ahora, los guantes protegen los dedos de las manos y en ocasiones las muñecas y antebrazos, contra riesgo de cortes, abrasiones, laceraciones y otras lesiones, ¿ya? Ahora, los guantes en sí, chiquillos, es uno de los elementos que más se utilizan y que más malamente se utilizan. A su motivo, muchas veces se escogen los guantes no adecuados para un trabajo. Y eso en ese aspecto te va a producir una sobreexposición a un riesgo y por lo tanto la consecuencia puede ser un poco distinta o de una mayor magnitud de la que uno esperara. Bueno, no debe ser usado donde exista riesgo de atrapamiento, en este caso que alguna parte de tu cuerpo puede quedar atrapada, ¿ya? Y especialmente por algún órgano de máquina en movimiento. Ahora, de acuerdo al tipo de protección que proporcionan, se clasifican en cortes y abrasiones, llamadas de calor, radiación, electricidad y sustancias químicas. Ahora, cuando uno empieza a ver esto, también una de las clasificaciones es el tamaño. Ahora, por lo general, para lo que son los riesgos eléctricos o que implique electricidad y sustancias químicas, de una forma u otra, los guantes no son tan, ojo, electricidad en ciertas tensiones y bajo ciertas características. ¿Ya? O sea, no existe que un guante de una tensión mínima te hace una alta tensión. O sea, hay que tener también esos resguardos, ¿ya? Con los guantes es una situación similar a los filtros. Cuando uno los va a comprar, uno pregunta en específico, ¿sabes qué? Necesito guantes para este tipo de trabajo. Y se te va a recomendar el guante adecuado para aquello, ¿ya? Ahora, lo ideal del guante es que la mano pierda la menor sensibilidad y pueda trabajar de la manera más cómoda, ¿ya? Lamentablemente, por ejemplo, con trabajo de soldadura, eso es imposible. O sea, el guante en ese aspecto va a ser un guante grande, un guante tosco, pero va a ser necesario para poder proteger la mano. Ahora, cuando uno hace referencia al guante que sea lo más pegado a la mano, lo más sensible y lo más liviano y lo más adecuado, es porque hay trabajos que requieren esa característica, 1 y 2, para que el trabajador no los use. Ya hay un tema con los EPP que es como la parte negativa muchas veces, que el trabajador no los usa porque les incomoda. ¿Ya? Y ahí lamentablemente hay que hacerlas, o sea, no lamentablemente, pero hay que estar haciendo las observaciones de trabajo de manera continua, 1, 2, y también estar trabajando, ya si no entienden de buena forma, explicándole uno, haciendo uno la reinducción, el supervisor lo mismo, y hay que empezar con los procedimientos administrativos, que están siempre normados por el famoso Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. También le corresponde al mandil con colete de cuero, que en la práctica es el elemento de protección personal que se va a trabajar, utilizar siempre para lo que implique trabajo en caliente, ¿ya? En este caso que cubre la parte delantera del cuerpo, desde el tórax hasta las rodillas, ¿ya? Ahora, esta parte principal del cuerpo siempre va a tener que tener una protección extra, porque si tenemos una quemadura en esta zona del cuerpo, por lógica, también en la sección de la cara, van a ser quemaduras que son bastante complejas de poder tener un tratamiento oportuno y que el tratamiento que se dé también vaya funcionando de buena manera, ¿ya? Y aparte, acá tenemos una mayor superficie del cuerpo. Recuerden que toda quemadura que sea sobre el 50% de la persona se consideran quemaduras graves, ¿ya? Y que no tienen tan buen pronóstico. Ahora, protege contra salpicaduras de metal, fundidos, chispas y objetos ásperos o cortantes. Y el mandil debe usarse ceñido al cuerpo y sus tirantes y amarras deben disponerse de modo que puedan soltarse rápidamente
o sea, ante el caso de un accidente se pueden soltar, pero también de una forma tal que no queden tan sueltas para que puedan ser atrapados por una sustancia o por una parte, perdón, una parte móvil de una maquinaria, también tomando ese resguardo. Bueno, los sistemas de protección contra caídas, ya que eso lo vamos a trabajar más ya hicimos un taller, pero lo vamos a trabajar ya en riesgos críticos. ¿Ya? Riesgos críticos vamos a trabajar en la última unidad, específicamente con esto. ¿Ya, chiquillos? Así que esto lo vamos a saltar un poquito, o sea, vamos a saltar básicamente el detalle fino. Ahora, siempre el equipo de protección de caídas, que en la práctica es como protección de caídas, como está mal dicho, en la práctica es detención de caídas. Ya uno habla de detención de caídas cuando es la vertical y cuando tenemos que restringir movimiento, el horizontal es un elemento restrictivos. Ahora, también tenemos elementos de posicionamiento y otras características. Ahora, siempre vamos a tener que tener el anclaje, que va a estar siempre sobre la cabeza o en la práctica sobre la parte media del cuerpo, aunque siempre nos dice que el anclaje al que yo conecto mi elemento de tensión, mi arnés en este caso, y mi estrobo o cola de vida, como ustedes quieran decir, o dependiendo del tipo, ese punto de anclaje superior tiene que estar sobre la cabeza. ¿Ya? Ahora, el elemento de conexión que va a ser desde el punto de anclaje al arnés y el arnés. Ahora, siempre el elemento del cuerpo, ¿ya? O el arnés en la sección de conexión del arnés, siempre tiene que estar en esta sección de la espalda. Siempre, ¿ya? Y siempre todo trabajo que yo haga, tengo que tener este sentido, la cuerda atrás del mío. Si estoy trabajando con la cuerda delantera y me caigo, puedo tener un proceso de, pues se puede generar un ahorcamiento, para considerarlo, chiquillos, que eso no es un tema menor. Ahora, me pueden decir, pero profe, ¿hay arneses que tienen conector a nivel de pecho? Sí existen arneses con nivel de conexión a nivel de pecho, pero esos son arneses en el fondo que, por ejemplo, una persona va bajando asistida, por ejemplo, por un alcantarillado. O también la persona va subiendo, por ejemplo, por una escalera y la escalera tiene una reja completa, una protección completa. Esos elementos son, o sea, para esas características del ambiente se recomienda ese tipo de arnés. ¿Ya? O sea, no cometamos el error de utilizar cualquier arnés. Ahora, si tenemos trabajo en caliente, lo más probable, y lo que debe ser así, es que todos los elementos de tensión de caída tienen que ser inífugos, ¿ya? O tener una RF, una resistencia al fuego, que en la práctica, chicos, es cuánto tiempo un elemento puede estar expuesto al fuego sin deformarse. Ahora, no es que uno tenga un elemento inífugo, le colocamos un soplete y no le va a pasar nada. O sea, se va a romper, pero va a tener un tiempo de duración. Bueno, tenemos el cinturón de seguridad, el arnés torácica y el arnés contra caídas, ¿ya? Para que podamos también tomarlo en diferencia. Ahora, los cinturones de seguridad, por lo general, también se utilizan mucho en faena subterránea para poder quizás engancharse en algunos sectores que requiere o existe una inestabilidad de piso 1, pero también para poder afirmar lo que es el autorrescatador y lo que corresponde a la lámpara, y la batería de la lámpara en este contexto también. Los chalecos reflectantes, que en la práctica, bueno, para mí una ropa de trabajo y para mí una señal de advertencia que se coloca en el cuerpo de la persona. Netamente, yo no lo considero como un EPP. Ya le voy a ser bien franco. Ahora, su uso está indicado para todas las personas que se desempeñan en sectores en los cuales se desplazan vehículos y maquinaria. Para mí la función de un chaleco reflectante es que los demás puedan verte. ¿Ya? Y bajo esa perspectiva, muchos lo categorizan como un elemento de protección personal. Meramente eso, o sea, pero no lo considero EPP bajo ningún punto de vista. Bueno, hay varios motivos. Si estas cintas reflectantes se gastan con el tiempo, también se dañan con el calor, con la humedad, y si no cumplen esas características, no va a servir en el fondo, no va a tener la reflectancia, que es lo que nosotros estamos buscando. El caso de seguridad, ya que también tiene la obligación y la tarea de proteger lo que es el pie del trabajador, ya van a existir de distintos tipos, de distintas marcas y con distintos objetivos, ¿ya? Ahora, lo vamos a tener siempre una puntera reforzada, una suela reforzada y una suela antideslizante. La puntera, por lo general, pueden ser acerados, pueden ser de composite. ¿Y con qué objetivo? Con si cae un elemento pequeño, de baja altura y de pequeña masa,
va a rebotar para que no produzca un daño en tu pie. Uno aplica más o menos como la misma lógica de un casco. O sea, un casco te va a servir como para una caída pequeña, un elemento pequeño, de baja altura y poca velocidad. Lo mismo pasa con los guantes, o sea, perdón, con el calzado, perdón. Y en ese sentido, es como para no tener como la idea de que, no, es que esto me va a dar una protección de mejor calidad. No. Todo elemento de protección personal te va a servir, sí, pero bajo cierto contexto y bajo cierto punto de vista. ¿Ya? O sea, no hay que descansar en que el elemento de protección personal va a entregar el 100% de la seguridad. Recuerden que el EPP cumple una función bien específica, trabajar con el riesgo residual, o el riesgo que ya la medida de ingeniería y administración no pudo funcionar o trabajar de mejor forma. También tenemos las botas y las polainas. ¿Ya? Las botas básicamente, porque ahí vamos a tener esta característica como barro, mucha humedad ya en el piso, y que va a requerir que nosotros tengamos una protección en los pies de manera tal que tampoco ingrese agua a nuestros zapatos. Por eso es importante esta situación. Ahora, las polainas son elementos destinados a la protección de pies y parte de las piernas, permiten escurrir más fácilmente cualquier salpicadura que caiga en la zona y especialmente adecuadas para trabajo de soldadura, ¿ya? Hay también unas especies de polaina que son como de goma, ¿ya? ¿Para qué? Para que las personas que trabajan, por ejemplo, en labores como en carnicería, o cortando o fritando pescado, mariscos, por ejemplo, o trabajando en lo que es la producción de alimentos, ya esta humedad no llegue directamente a su cuerpo. Ahora, el 594 nos dice varias cosas con respecto al EPP. Primero, que el empleado debe proporcionarlos libre de costo y cualquier sea la función que esto desempeñe en la empresa. O sea, para cualquier trabajo que requiera la utilización de un EPP, este se debe entregar de manera gratuita, libre de costo, ¿ya? Y también bajo un principio, que sea el adecuado para proteger a la persona. O sea, si tengo trabajo en caliente, no le voy a estar pasando un guante de látex. No tiene esa lógica. Ahora, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo. O sea, en ese sentido, ¿qué va a pasar? Si tenemos trabajadores que le entregamos su elemento de protección personal, nosotros debemos hacerle una capacitación teórica, explicarle toda la teoría en función con los EPP, clasificaciones, tipo, uso, cómo se limpian, cómo se mantienen, restricciones, entre otras variables, y también tomar los EPP, que el trabajador los pueda tomar, y también hacer la parte práctica. Por ejemplo, si tengo protección respiratoria, le debo enseñar al trabajador cómo colocarse el filtro, o respirar con los filtros, perdón, cómo colocarlos, cómo sacarlos, cómo hacer, por ejemplo, las pruebas de hermeticidad. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer como trabajo, ¿ya? Para en el fondo yo poder cumplir con lo que me define la ley. Ahora, debiendo además mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento, ¿ya? O sea, nosotros debemos mantenerlo, lo ideal es dar las condiciones para aquello, y el trabajador deberá usarlo en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. Por lo tanto, si un trabajador no está haciendo esto, está contraviniendo lo que estipula el artículo 53, ¿ya? Y eso también es lo que uno le tiene que explicar a los trabajadores, que si yo, trabajador, no uso un elemento de protección personal de acuerdo a lo que estipula el artículo 53, que mi empleador definió para un control de un riesgo, y yo, al no utilizarlo, me accidento, eso se puede tipificar como una negligencia inexcusable. Por ende, no va a ser accidente de trabajo. ¿Ya? Eso hay que explicar a los trabajadores para que entiendan la importancia de tener que utilizar este elemento. Ahora, los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo, sean de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, según su naturaleza, de conformidad a lo establecido por el decreto 18. O sea, yo todo elemento de protección personal que compre debe tener esa característica. Y en ese aspecto, ¿cómo hago yo? Digo a la empresa que me los vende, mira, ¿sabes qué? Por favor, necesito el certificado de calidad, según decreto 18. Ok. Y lo más probable que pueda suceder dos situaciones. Que tú envíes el listado con todos los EPP que tú compraste y te envíen todas las certificaciones de esos EPP en específico. O también te puedan pasar en medio digital o vía correo las certificaciones de los EPP. Tú vas a seleccionar lo que vas requiriendo, de acuerdo a lo que tú estás comprando.
Ahora, sin embargo, si no fuese posible aplicar dicho procedimiento, por la inexistencia de la entidad certificadora, el Instituto de Salud Pública podrá transitoriamente validar la certificación de origen. Y esto pasó en una época con los elementos de detención de caídas, ¿ya? Que no se estaban certificando en Chile porque hubo un tema con una empresa certificadora y se está certificando en Colombia, ¿ya? Y en ese aspecto, el ISP que hizo validó certificado de origen, porque cumplía con el estándar que se utilizaba para poder verificar los elementos acá en Chile, que en el fondo son una serie de varios tipos de pruebas. Ahora, el 37 que dice, además debería indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario. O sea, acá también tengo que aplicar una medida de índole o de tipo administrativa, que son señales de advertencia o señalización, de indicación de la obligatoriedad de utilizar un elemento. Bueno, acá también tenemos un ejemplo de lo que es un inventario de PP en función del cargo y el tipo de PP, ¿ya? Yo siempre aconsejo tener esto, pues si por ejemplo vamos a hacer una observación en terreno, saber perfectamente qué es lo que vamos a observar o qué elemento de protección personal debe tener el trabajador. Y nunca olvidar que según la actividad utilizo el elemento de protección personal, ¿ya? Y nunca olvidar que la faja, que algo parece que tiene acá el trabajador, no se considera elemento de protección personal, ¿ya? Para que nunca tomarlo desde otra perspectiva. Y eso también es pregunta de prueba, por si acaso. Ahora, chiquillos, las famosas medidas de control administrativas, ¿ya? Ahora, las medidas de control administrativas, de una forma u otra, van a tener una función bien importante. Me explico. Nosotros sabemos que tenemos elementos de protección personal, sabemos que tenemos elementos de ingeniería o barreras de ingeniería, que en el fondo son barreras duras, que por ejemplo pueden ser barreras, protecciones, rejas, o también quizás cierto sistema de extracción de aire, o algún contaminante, inyección de aire, entre otros elementos. Sin embargo, las medidas administrativas tienden también a poder suplir ciertos parámetros que quizás el EPP o la medida administrativa no pueda cubrir. O sea, yo sé que una máquina va a tener ciertas características con elementos de seguridad. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cómo yo garantizo que ese trabajador sepa y pueda utilizar esa maquinaria, por ejemplo? ¿Bajo qué punto de vista, chiquillos? ¿Se les ocurre algo? Profesor, ¿Sí? Quizás que ser a tenga través un diploma. de... Algo así. ¿Qué dijo Tania usted? puede ser a través de las difusiones o los cursos que ha tomado. Ya, eso puede ser también. Natalie, ¿qué dijo Que usted? tengan un diploma de algún curso que hayan ejercido. Ya un curso, ya, o una certificación, también puede ser válido. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un equipo o herramienta, yo debo de una forma u otra aplicar una medida de control, que desde esta perspectiva uno puede decir que va a ser, por ejemplo, un procedimiento de trabajo seguro. Y recuerden que el procedimiento de trabajo seguro para nosotros nos aplica como la famosa medida de tipo correctiva, o el método correcto de trabajo, que es lo que me define según la famosa obligación de informar los riesgos laborales o el famoso artículo 21, ¿ya? Siempre las medidas administrativas van a generar un conjunto de actividades, ¿ya? O van a regular o normal o exigir ciertas situaciones o condiciones que se deben dar, ¿para qué? Para la realización o ejecución de los trabajos. O sea, el EPP funciona sobre la persona, como por ejemplo un casco, no sé, un zapato, un guante, una gafa. La medida de ingeniería está, tú la puedes ver, pero sin embargo nosotros debemos regular varios aspectos. Uno, el actuar de la persona, lo que él puede hacer. Dos, también verificar, por ejemplo, su estado de salud. Tercero, verificar también las competencias del trabajador, en este caso con algún curso de certificación, por ejemplo. También las licencias de conducir,
incluso hasta los permisos de trabajo. Ese tipo de medida administrativa, en la práctica, van a tener varias funciones, van a tener varias exigencias y van a cumplir distintas estructuras. Eso es importante poder tomarlo en cuenta. O sea, no nos centremos solamente con el tema del EPP o la medida de ingeniería. Ahora, la medida administrativa, de una forma u otra, también nos va a ayudar a trabajar con otras dos medidas. Me explico. Si tengo un sistema de extracción de aire, ¿debo yo revisarlo? Para ver si está funcionando de manera correcta. Sí. Sí. Y eso yo lo hago con una inspección. Y si tengo un equipo crítico, la inspección debe hacerse de manera diaria. Y eso yo con qué lo hago, con unos famosos checklists. Si yo reviso ese equipo crítico, también estoy dando un cumplimiento a dos artículos. Al artículo 21, que es la medida preventiva, y el artículo 22, que en la práctica va a ser cómo yo verifico que el empleador garantiza el perfecto estado de funcionamiento de equipo y herramientas. Entonces ya empieza a producirse un efecto. Por ejemplo, voy a hacer una observación. Una observación de una forma u otra corresponde a una medida de tipo administrativa. Y eso, para mí, ¿qué me sirve? Para ver bien si el trabajador está tomando las distintas medidas de control en este contexto, por ejemplo. O sea, si él está utilizando, por ejemplo, elementos de protección personal. Entonces, chicos, las medidas administrativas, claro, uno puede decir, da lo mismo, si no se usan. No, sí se usan. Y las medidas administrativas me van a generar todas las herramientas diferentes que yo debo y puedo tener para que a la hora de poder demostrar también el cumplimiento legal. Y eso es lo importante, ¿ya? O sea, por ejemplo, oye, ¿y el ODI cómo está? El ODI se hace, ya, ¿dónde está el registro de firma del ODI? Esos elementos, tú en el fondo das cumplimiento a la ley, pero mediante medida de tipo administrativa. Ahora, siempre la medida administrativa va a ser una medida de control que sí de una forma u otra va a trabajar en todo este contexto completo. Nosotros sabemos que de una forma u otra el EPP trabaja en esta área específica. Las medidas de ingeniería van a trabajar siempre atributos de esto, o una característica puntual, pero las medidas administrativas van a tender a funcionar en todo, porque también son las medidas que nos permiten verificar el funcionamiento de las otras medidas de control. Ahora, siempre van a tener un nivel de efectividad mucho mayor que el EPP, eso hay que tenerlo bien claro, porque van a también tener una función. Las medidas administrativas no son solamente algo documental o un procedimiento, un instructivo, un reglamento, sino que también van a pasar a ser medidas para poder administrar el riesgo o una cualidad de mi trabajo. Si tengo, por ejemplo, un nivel de ruido alto, en ese contexto, la medida administrativa correspondiente va a ser fijar o definir los famosos turnos de trabajo o limitar los tiempos de exposición. Eso, en ese caso, pasa a ser un control administrativo, porque yo voy a aplicar un control en el medio para que los trabajadores no estén expuestos todos, o esté expuesto el tiempo que debes estarlo. Ahora, uno dice, pero son palabras. Está bien, son palabras, pero son órdenes y obligaciones legales que tenemos como organización. Y de una forma u otra va a tener un peso mayor que un elemento de protección personal. Ahora, en la práctica del control de ingeniería, y si trabajamos en eliminación y sustitución, esto es lo que trabaja de mejor forma. Pero nunca olvidar que nosotros podemos trabajar con las tres en paralelo y que las medidas de tipo administrativo o los controles administrativos también me van a ayudar a verificar el funcionamiento de las otras, para no tomarlo en cuenta. Entonces, la medida administrativa va a trabajar en el medio en sí y en los trabajos. Y esto, chiquillos, para ustedes va a ser como es como algo bien interesante, porque ya, yo sé que en el medio de los trabajos, por ejemplo, uno va a hacer una inspección en una labor que están haciendo un trabajo soldadura. Ya, en todo caso, en riesgos críticos vamos a revisar varios parámetros con eso. En específico, unas medidas de protección de tipo grupal, ¿ya? Y varias cositas en relación a que eso también se los cargué hace poco rato. Ahora, si yo tengo trabajo en caliente, el primer elemento de seguridad no va a ser el EPP, no va a ser la revisión del equipo,
no va a ser la ropa o cierto plan de emergencia que yo pueda tener. En primera instancia va a ser el permiso de trabajo en caliente. Porque tú, para obtener el permiso de trabajo en caliente, tienes que tener una verificación previa de todas las medidas de control anteriores. ¿Ya? Y ese permiso de trabajo en caliente que va a implicar que la supervisión está al tanto de que se está o se va a realizar este tipo de trabajo y vamos a tener una exposición a un riesgo. Por lo tanto, se van a tener que aplicar las distintas medidas de control. O sea, que esa medida administrativa me va a regular los trabajos en sí. Por lógica, si yo voy a hacer una observación o una inspección, incluso cuando uno hace una inspección, lo primero que va a revisar son todos los elementos de seguridad en primera instancia y en segunda instancia también la parte documental. Ahora, si yo estoy viendo que un trabajo se está realizando en caliente, perdón, sin las respectivas medidas de control, automáticamente, ¿qué puedo hacer yo? Detener el trabajo hasta que se subsane esta situación. Y eso pasa, más de lo que ustedes piensan. Bueno, se realizan proveyendo de controles como capacitación, procedimientos, entre otros, ¿ya? Se trata de un reforzamiento de los controles de ingeniería y EPP que se han debido implementar y también se refuerzan aquellos controles implementados para riesgos leves. O sea, si por ejemplo tengo un riesgo de caída, la forma más lógica es ¿cuál es? Es tener un programa de inspección, un programa de orden y limpieza, que en el fondo los trabajadores que a cierto rato de la jornada de trabajo paren su trabajo y puedan ordenar y limpiar. Y también, por ejemplo, no sé, señal que diga evita el desorden, transita a velocidad moderada, entre otros elementos. Ahora, cuando no es posible colocar controles higiénicos que contengan el peligro, la utilización de los controles administrativos genera conciencia y advierte al trabajador acerca de un peligro determinado y de las medidas que se deben tomar para mitigarlo. Ahora, otro ejemplo, claro, uno dice contengan un peligro, genera conciencia y advierte. Pero de otra forma, las medidas de control, por ejemplo, de tipo administrativo, tenemos una muy importante, Código de Trabajo, y no me voy a referir al artículo 184, que ese artículo lo he nombrado, pero hasta por si acaso, sino que el mismo Código del Trabajo va a establecer una obligación para el empleador. ¿Y esto qué implica? De que si yo tengo trabajadores que van a hacer un trabajo crítico, yo a lo menos debo verificar si ellos se encuentran con el estado o la condición de salud adecuada. O sea que debo hacer yo en ese contexto, verificar y realizar los distintos exámenes médicos. Por lo tanto, si yo como medida administrativa no estoy realizando un examen médico y estoy dejando que un trabajador haga su trabajo, yo no solamente no estoy cumpliendo con aquello, uno, pero dos, no estoy cumpliendo con el Código del Trabajo. Por lo tanto, si un trabajador se accidenta y yo desconozco cuál es su real condición de salud, ahí vamos a tener un tema nosotros y también el trabajador. Y eso es un tema, chiquillos, que no hay que tomarlo, que tomarle el peso. Ahora, tipos de medidas, tenemos bastantes. Procedimientos instructivos, manuales, reglamentos, inspecciones, observaciones, capacitaciones, charlas, ¿ya? Ahora, diferencia entre ambos, la capacitación siempre va a estar estructurada en un ámbito concreto. Va a tener un objetivo, un contenido, ya va a tener también una evaluación. Y la charla va a ser algo más coloquial, algo más simple y que va a siempre tender a abordar una temática en específico. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando hagan las charlas, que en la práctica las charlas debe hacerlas el supervisor, uno en paralelo también realiza una charla, que en el fondo el supervisor quizás va a tocar los aspectos de seguridad para hacer un trabajo. A mí siempre me ha pasado un caso, cuando teníamos que hacer trabajo en caliente en una empresa, y trabajo que implicaba aislación y bloqueo, verificamos los controles con el supervisor, y yo qué hacía, en la charla le daba nuevamente la instrucción del procedimiento de aislación y bloqueo, o el procedimiento de trabajo en caliente. Hacíamos un reforzamiento. O también trabajamos riesgos críticos, ¿ya? Razón, motivo, todo lo que sea en pos de la seguridad suma, no resta. De ahí que siempre hacíamos o tratábamos de hacer ese trabajo bajo esas condiciones. Los cursos y certificaciones. Bueno, la certificación en el fondo va a decir que el trabajador, ok, ya cumplió con cierto actividades, y va a estar certificado, por ejemplo, en la conducción o en un elemento de esa índole. Ahora también tenemos la AST, la Organización del Trabajo,
lo que son las famosas señaléticas, los tiempos de exposición, los permisos de trabajo, aislación y bloqueo, que básicamente la aislación y bloqueo no solamente en ejecutar la acción en sí, sino que el registro de la aislación y bloqueo, que en el fondo es la evidencia de que los trabajadores están realizando dicho trabajo. Ahora, los permisos de trabajo, ¿para qué? Para trabajo en caliente, espacios confinados, que tengamos riesgo eléctrico, trabajo en altura. ¿Ya? Y quizás acá me faltó también los que corresponden a exámenes médicos, tanto los ocupacionales como preocupacionales, los psicosensométricos, el mismo ODI, la obligación de informar, y alguna medida de control varias. O sea, si se dan cuenta, chiquillos, las medidas administrativas es bastante, ¿ya? Y es la única forma que nosotros también tenemos de poder ordenar y mostrar qué estamos haciendo con las demás medidas de control. O sea, yo sé que el elemento de protección personal es algo importante, perfecto, pero pregunta, ¿cómo yo demuestro que el EPP lo estoy entregando? ¿A través de un registro? ¿No es cierto? Un registro de entrega. Y ese registro de entrega, ¿yo cómo lo ordeno? Mediante una medida administrativa. Ahora, ¿qué les recomiendo de chiquillos? Que siempre mantengan un listado con cada trabajador y con todos los elementos de protección personal que se han entregado. Y que en las bodegas tengan ustedes un listado con todos los EPP y la cantidad que tienen, ¿ya? Las copias de correo, se han solicitado más EPP, por si no les han llegado, ¿ya? Y también la certificación de calidad de los EPP, que en el fondo tener esa evidencia también nos va a ayudar a cumplir con las medidas administrativas. Ahora, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, nosotros tuvimos un ramo que era Seguridad Industrial 2 y le subimos los famosos sistemas de gestión. Y un sistema de gestión también va a ser una medida de control de tipo administrativa, que en el fondo es un sistema de gestión que me permite administrar los riesgos y sus distintos aspectos. Y eso, chiquillos, es un tema bastante importante. Bueno, un manual es la forma que muestra documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos componentes de un sistema o subsistema y que describe los elementos centrales para su gestión. Siempre que yo escucho la palabra manual, va a tener como dos sentidos. Sentido uno, es lo que me explica mi sistema de gestión o un sistema de gestión 1 y 2. El manual también es lo que entrega un fabricante en relación a algún equipo o herramienta que tú compraste y que te da las distintas indicaciones para su correcto uso. Lo otro importante son los reglamentos, documento que describe con detalle las condiciones técnicas normativas que deben cumplir un equipo o área y deben dar respuesta a cómo se cumplen los requerimientos bajo norma. Aislación y bloqueo. Eso implica un reglamento, nos guste o no nos guste. También, por ejemplo, tenemos algunos decretos que se llaman reglamento. En este caso, el decreto 132, que corresponde al reglamento de seguridad minera. Tenemos también un tema con eso. Ahora, aislación y bloqueo, tiene que tener un reglamento, trabajo en caliente, por ejemplo, un procedimiento, pero cuando ya los trabajos en caliente se realizan en varios tipos, bajo distintas condiciones, también se le aplica un reglamento, ¿ya? Ahora, si ustedes también lo quieren ver de otra perspectiva, cualquier trabajo que implique riesgos críticos, un riesgo altamente crítico en función de la consecuencia, que puede ser un accidente fatal o grave, perfectamente podemos considerar nosotros un reglamento, ¿ya? Para poder también trabajar todas las medidas con otra perspectiva. Instructivo, documento que describe con detalle las tareas específicas y da respuesta al cómo se hace. O sea, por ejemplo, un instructivo ¿para qué? Para hacer revisión de equipo y herramienta, por ejemplo. Eso lo trabajamos bajo un instructivo, para darle también un orden específico. También tenemos procedimiento operativo o procedimiento de trabajo seguro, de que documento operacional que describe con detalle el desarrollo de una actividad, desde definir las responsabilidades, establecer la secuencia de actividades, análisis de riesgo en el trabajo y el control de los mismos hasta el término de la actividad. Y nunca olvidar, y esto es pregunta y prueba, que el procedimiento operativo o el procedimiento de trabajo seguro es equivalente o es lo mismo que hablar del método correcto de trabajo. O sea, si yo tengo un procedimiento de trabajo seguro, ¿qué va a implicar aquello? Que estoy dando cumplimiento al artículo 21 del 40, al famoso ODI o la obligación de informar. El análisis de seguridad en el trabajo, que es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades, potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea, y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos, ¿ya? Y vamos a tener también varias acepciones.
Bueno, acá se dice análisis del trabajo, se le puede decir AST, y en otras empresas lo conocen como ARO, como análisis de riesgo operacional, hoja de planificación de tarea, hoja de control de riesgo, etcétera. En la práctica va a tener distintos nombres, pero independiente del nombre, todos esos documentos apuntan a lo mismo. Aquí yo, trabajador, identifique mis peligros o los pasos que tengo que realizar para ejecutar una actividad o tarea. 1. Reconozca los riesgos y defina las medidas de control. Eso lo hace el trabajador. El supervisor toma conocimiento, lo revisa y lo firma, pero el experto en prevención tiene que ir al lugar de trabajo para verificar si antes de empezar a hacer el trabajo se hizo este análisis. ¿Ya? Eso es lo importante, poder verificar y controlar dicha situación. ¿Ya? Por lo tanto, esa también es parte de nuestra función. Análisis de trabajo, método que asegura que todos los aspectos importantes sean considerados y evaluados con el fin de determinar los peligros y los riesgos de una tarea para poder confeccionar un procedimiento unificado para hacer el trabajo correctamente. Miren, perdón, chique, que estoy con mi alergia, pero no en muy buenas condiciones. Análisis de trabajo, mucho me puede decir, pero profe, es lo mismo que un ST. En la práctica, técnicamente, es casi lo mismo. Que bueno, no es casi. El AST me permite poder hacer mi trabajo, ¿ya? Me permite poder, por ejemplo, si algún cambio en la condición, como algún equipo nuevo o más trabajadores o mayor duración del trabajo, me permite poder colocar esas variables. Sin embargo, el análisis de trabajo es lo que a mí me va a permitir poder ir a un lugar, ver lo que se hace, ver los controles, ver los riesgos, ver los peligros, entre otros elementos, y eso es lo que yo tomo para poder construir un procedimiento de trabajo seguro. ¿Ya? Eso, o sea, van a tener esos enfoques distintos. ¿Ya? O sea, uno es para hacer los trabajos diarios y el otro es para poder construir un procedimiento. Bueno, el estudio en el cual se identifican los peligros, se reconocen los riesgos que pueden provocar pérdidas en cada etapa de ejecución de un trabajo. Y además define la forma de controlar los riesgos. Por eso yo les digo, si ustedes lo ven, bajo ese punto de vista, es prácticamente lo mismo. Pero el resultado es diferente. Uno para el control de los trabajos y uno para poder fabricar los procedimientos de trabajo, valga la redundancia. Ahora, el análisis del trabajo va a tener estas 5 etapas. Si yo saco la etapa E, la elimino. Es lo que yo hago, por ejemplo, para hacer una AST. Eso hago, analizo la seguridad de mi trabajo. Pero si yo mantengo la parte E, que es confección y redactar el procedimiento de trabajo, esto es cuando quiero hacer mi procedimiento. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo, pero con esa única diferencia que el punto E va a ser la diferencia entre una situación y otra situación, para poder diferenciarlo. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? No, No, profe. ¿No? No, profe. ¿Seguros? Seguro. Ya. Seguro. Ahora, lo otro importante, chiquillo, es la famosa obligación de informar, que tenemos esto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Los métodos correctos de trabajo, mi procedimiento de trabajo. Yo también deba explicar al trabajador cuáles van a ser todas las medidas preventivas. Entonces, si por ejemplo tengo elemento de protección personal, que es el elemento para prevenir, debo hacer la capacitación con respecto a esto. Y los riesgos que tienen sus labores, que en el fondo yo por cada actividad o tarea que tenga, debo reconocer los riesgos y señalárselos al trabajador. Y eso es lo importante de tomar en cuenta. Por eso, si yo tengo estas 3 actividades, las cumplo, las desarrollo, ok. De cumplimiento a una parte o una sección del ODI. Recuerden que el ODI siempre se divide, tiene 2 párrafos. Y yo no sé por qué siempre leen el párrafo primero. No leen lo que viene después. No tengo idea. No sé. A mí me pasó ver mucho eso en varios contextos. Ahí no desconozco ese motivo. Los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. O sea que cada empresa va a tener también sus propios riesgos. Ahora, esta es la parte que yo digo siempre que no leen mucho. Que como yo siempre he dicho, esta aquí ya como la primera parte,
primera instancia es la parte de seguridad. Y la segunda instancia es esto, la parte como de higiene y riesgos químicos. Ahora mire, en este caso también se informa acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. Y riesgos como los que yo tengo acá. O sea, elementos y productos, sustancias que van a utilizar en procesos, identificación de los mismos, fórmulas, sinónimos, aspectos de olor, y sobre los límites de exposición permisibles de esos productos. Y acá falta algo. ¿Y dónde dejo lo que es riesgo físico? También debe colocarse. También debe explicarse. Por ejemplo, si tenemos exposición a ruido, exposición a vibraciones, en el aspecto de ruido, si nosotros tenemos área de trabajo y tenemos definido nivel de ruido, ese nivel de ruido debe informarse, debe explicarse al trabajador, ¿sí? Para tener eso en cuenta. Lo otro importante es lo que implica el artículo 21. Y, de una forma u otra, esto que está acá es lo que se debe considerar como mínimo en la estructura del documento o la estructura de un ODI. Esto que está acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta de tareas que realiza, vamos a tener que también definir algo previamente. Y esa definición previa va a ser definir los cargos. El cargo que desarrolla la persona. ¿Ya? Eso es lo importante tomar en cuenta. O sea, si tengo cargos, ok. Entonces, por ejemplo, cuando vimos todo acá tengo la definición del cargo. Soldador, un mecánico, un chofer, un bodeguero, un supervisor. Por lo tanto, si yo tengo definidos los EPP por cargo, también puedo tener definidos los cargos y lo que implica cada uno. ¿Ya? En consejo, tienen que hacerlo así. Son motivos. El contrato de trabajo, de una forma u otra, me va a individualizar las partes, que va a ser el empleador, el trabajador, te va a definir los domicilios, la hora de entrada y salida, lo que tú vas a ganar como remuneración, y te define esos parámetros como un modo general. Pero también define el cargo, lo que tú vas a hacer. Entonces, en función del cargo que tengo en contrato de trabajo, tengo que empezar a armar todo para abajo. ¿Ya? Y eso es pregunta de prueba. ¿Por qué razón motivo? Si tengo, por ejemplo, una persona que es chofer y le doy un ODI como supervisor, eso no corresponde, porque son cargos distintos y van a ser también riesgos distintos, para tomarlo en esa perspectiva. Lo otro importante, chiquillo, la realización de exámenes, ¿ya? Que tenemos nosotros en la práctica todos estos tipos de exámenes, ¿ya? O sea, los exámenes sí o sí van a ser medida administrativa, pero como uno lo estructura como medida administrativa cuando uno tiene un programa de exámenes médicos y hace el seguimiento. O sea, por ejemplo, si el mes de mayo le correspondía a Pedro, Juan y Diego, ok, fue Pedro, Juan y Diego a hacer los exámenes, ya. Presentaron, por ejemplo, si presentan alguna patología de enfermedad común, presentaron el certificado para ver nosotros si tiene alguna patología o si tiene tratamiento médico. Ya, eso es lo importante, no solamente quedarnos con el hacer el examen. Ahora, lo que hacen también muchas empresas, estipulan o definen un registro de salud. ¿Y qué sería eso? Yo llego a la mañana a trabajar, nombre root, y manifiesto si tengo o me siento enfermo, o estoy enfermo, y si estoy tomando algún tipo de medicamento y cuál medicamento. ¿Ya? Si llega a pasar esa situación, automáticamente ese trabajador lo más probable es que no puede desempeñarse en su labor habitual y la empresa va a tener que ver si lo recomoda en un puesto provisorio o lo envía para la casa o en la práctica el trabajo va a tener que irse a visitar un médico para poder ver ese elemento. Mire, básicamente, a mí que me interesa de esto, de los exámenes, el preocupacional y el ocupacional, ¿ya? Es el cuándo se haga. El preocupacional, estoy claro que va a ser siempre antes de que yo empiece a trabajar en una empresa. Por eso es que es pre o antes de la ocupación. 1. 2. Ese examen no va a costo de la mutualidad, va a costo del empleador. Porque en el fondo él va a querer ver bien si el trabajador está o no en la condición apta para ser contratado. Ahora, muchos pueden decir, profesor de discriminación. No. Yo puedo regular
o puedo colocar, por ejemplo, una condición para poder contratar a alguien. Rodrigo, ¿puedo hacer eso yo? Como profesor, disculpe, ¿me Yo repetía la puedo, pregunta? ¿Mm? yo, por ejemplo, puedo definir bajo qué características yo puedo contratar o tiene que tener una persona para ser contratada. Pero usted se refiere a características, ¿de qué tipo de características? ¿De Por salud? ejemplo, ¿Mm? ¿De salud? Bien, por ejemplo, yo puedo ¿El definir que mayor para de un edad? cargo, ya, bueno, hay que ser mayor de edad, saber leer y escribir. Eso es lo que me estipula el Claro. código de trabajo. Ya, y eso ni siquiera se pide. O sea, uno da por sentado aquello. Independiente que las empresas a veces pidan, por ejemplo, la licencia de cuarto medio. Ya, pero ese es otro ámbito. Ahora, por ejemplo, yo puedo definir que para contratar a una persona, esta tiene que tener, por ejemplo, cumplir con competencias o cumplir, por ejemplo, con haber estudiado algo. Sí, pues, o sea, si tiene que ver con Sí. competencias de certificación, en ese caso sí se podría. Se podría, ¿no es Claro. cierto? Ya. Ahora, yo puedo contratar a una persona, pero yo sabiendo que esta persona no va a cumplir con el estado de salud que requiere un puesto de trabajo. Mm, o sea, yo considero que no se debería. No se debería. Chiquillos, Claro. ¿me dan por favor un segundito? Chicos, disculpen que estaba en un tema de trabajo. Ya. Entonces, Ya, chicos, profe. ese. Sí, o sea, Ya. disculpe, para retomar la idea, yo entiendo lo que hizo usted. Pues, obviamente que primero debería tener la certificación y claro, la empresa lo podría pedir, en este caso el contratante. Ahora, como dice usted, si a sabiendas que no tiene las competencias lo puede hacer, claro, en teoría se podría hacer, pero obviamente que ahí igual habría una especie de negligencia de parte del que contrata. Sí, Lo que no podría sí en cuanto a sus cualidades personales, eso la ley lo tiene prohibido, como que habría discriminación. exactamente. ¿Ya? Ahora, yo no puedo discriminar a nadie. Por lo tanto, incluso están también las cuotas de mínimo, o sea, las cuotas como mínimas que puede tener una empresa, por ejemplo, para poder contratar a personas con una discapacidad. ¿Ya? O sea, en este caso, por ejemplo, quizás con una discapacidad de movilidad. Eso está. ¿Ya? Ahora, lo que hacen muchas veces las empresas es para verificar si realmente la persona tiene el estado de salud adecuado. O sea, un ejemplo en concreto, se hacen, por ejemplo, exámenes para determinar si una persona tiene una hipoacusia. Porque yo no puedo contratar, por ejemplo, para un trabajo que implique riesgo o que tenga ruido, como un riesgo bien importante, yo en la práctica no podría contratar a alguien bajo esas características, porque en la práctica voy a estar sometiendo o exponiéndolo a riesgo. ¿Ya? Esa es como lo que, em, ¿cómo se llama? Es como lo que la ley tiende a como definir. ¿Ya? Es como eso. Ya hay veces cuesta como darle como una orientación un poco más específica, ¿ya? Pero hay que verlo de esa forma, ¿ya? Ahora, el examen ocupacional también viene con el objetivo doble.
Me explico. Un examen ocupacional, porque si tengo protocolo Prexor o tengo alguna situación o condición, ¿cómo se llama? Debo yo verificar cómo es el estado de salud de la persona. Pero segundo, los exámenes ocupacionales también tienden a verificar bien si las medidas de control que yo estoy implementando están funcionando. O sea, si tengo ruido y las medidas de control están funcionando, lo que uno espera los trabajadores no estén desarrollando una hipoacusia. O si tienen un nivel de hipoacusia, este no está avanzando, este esté disminuyendo. ¿Ya? Para que lo vean de esa perspectiva. O sea, se los recomiendo así. O ese es el objetivo del examen ocupacional. O sea, uno es verificar que yo le estoy haciendo los exámenes a mis trabajadores y estoy haciendo el seguimiento de salud. Esa es una lista. Pero la segunda lista es también verificar si las medidas de control para ciertos tipos de agentes específicos, específicamente todo el agente interhigiénico, están funcionando. ¿Ya? O sea, que las medidas administrativas a veces tienden como a tener como como ser un poco más amplias en ese sentido. Bueno, el otro concepto también que estas son las charlas diarias. Ahora, la charla diaria, chiquillo, hay que tomarla como un poco hay que tomarle como varios, ¿cómo le explico? Varias situaciones. O sea, primero que todo, la charla diaria es como la instancia que se da para poder empezar a interactuar con los trabajadores, ¿ya? Y también si los trabajadores van teniendo dudas o consultas o requieren que se les explique alguna situación o cosa, poder conversarlas ahí, ¿ya? Eso es lo importante también para poder, en el fondo, no generar una instancia solamente de que trabajen, sino que ver viendo situaciones específicas, ver viendo si tienen algún inconveniente o problema, ver qué pasa con las medidas de control, si tienen alguna necesidad o requerimiento de capacitación. O sea, eso es lo importante, que en el fondo no solamente ejecutar una tarea, sino armar grupo de equipo de trabajo. Ahora, es también usada para analizar accidentes ocurridos en la empresa o otra empresa del rubro que pueden servir de ejemplo y ayudar a controlar riesgos que puedan producir accidentes, colisiones o daños. Ahora, el momento adecuado para dar sus opiniones, experiencias, aporte al trabajo que se va a realizar. Yo tengo, por ejemplo, MST. Ya hago MST, si tenemos, por ejemplo, con los 5 trabajadores hacemos actividad, pero eso también implica de que no solamente hagamos el documento, sino que conversemos el trabajo y el supervisor también pueda tomar o remarcar los elementos, las ideas más importantes para el trabajo. O sea, si tenemos controles específicos a aplicar o riesgos que impliquen un control específico, poder conversarlo y explicarlo. Que eso, chicos, es lo importante. Esta instancia es generarlo para ese evento. La capacitación o desarrollo personal es toda actividad realizada en una organización respondiendo a sus necesidades que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conducta de su personal y concretamente que busca profesional o colaborar en su trabajo, en función de la necesidad de la empresa, en un proceso estructural con metas bien definidas. Ahora, capacitaciones también sobre por ejemplo, ritmos. O sea, si tengo trabajo en altura, ok, una capacitación sobre trabajo en altura. No solamente rendimiento, pero estructurar elementos cosas grandes. La capacitación de trabajo en altura es un curso que en la práctica va a durar por lo menos, esto más corta, 8 horas. ¿Ya? Trabajo en caliente y trabajo en altura, o sea, pero trabajo en caliente y evaluación de bloqueo, que son elementos distintos. Las capacitaciones también por lo bajo duran 8 horas, los cursos más bajos o los cursos más pequeños, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. Lo otro, primer auxilio, también va en capacitación. ¿Ya? O sea, todo lo que sea control para emergencias y control para riesgos críticos debe de una forma u otra trabajarse como una capacitación, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Las inspecciones, ya que en el fondo busca detectar y controlar la generación de condiciones subestándar, ¿ya? Básicamente en la componente EMA, equipo, herramienta, material y ambiente, y es las observaciones que tiende siempre a trabajar en la componente gente, ¿ya? Para poder trabajar bien que en la práctica prevenir la ocurrencia de acciones subestándar. Chicos, esto es la materia para la evaluación, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Voy a dejar de grabar, chicos, eso sí, y no se me arranquen todavía, por favor.